Hola, bendiciones, recibe un cordial saludo y siempre es mi deseo, mi anhelo, verte prosperado así como prospere tu alma. Hoy tendremos una enseñanza que relata acerca del cuidado de nuestro Padre Celestial. Y una forma de cómo expresa el cuidado para con sus hijos es declarando esto: yo extiendo mi brazo. El extender el brazo es como como una extensión de un cetro, como una extensión de una caricia, como una extensión de una dirección o también de una corrección. Siempre que Él extiende el brazo, nos da una enseñanza. Y hoy nuestro clamor es: Padre, extiende tu brazo para con nosotros. Aleluya. Ahí donde está, acompáñeme y vamos a entregar esta reunión al Señor. Padre, te alabamos, te exaltamos, adoramos tu nombre. Gracias, Padre, por ser Padre bueno, amoroso. Señor amado, que esta enseñanza llegue al corazón del necesitado y aquel que esté atravesando un momento de necesidad. Padre, cúbrelo, atiéndelo, respóndele, te lo pido. De esta manera, Señor, te lo entregamos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Y recuerda, si tú estás en Guatemala, visítanos, ven a esta iglesia, la reunión al cual estaremos muy contentos de abrazarte, estrecharte y saludarte. Bien, entonces el Señor extiende tu brazo. Esa palabra extensión de un brazo habla muchísimo. Cuando el Padre hacía mención de este concepto, extender el brazo, era para que lo comprendiéramos como una expresión de amor, una expresión de delicadeza, una extensión del cuidado que Él tiene para aquel que le busca y le ama de todo corazón. ¿Cuántas veces no hemos oído? Una mano expresa más con caricia, y muchas veces es necesario que la mano, y yo utilizo esa expresión, que con la derecha estamos a veces predicando, exhortando, alabando al Señor, y con la izquierda estamos muchas veces sobándonos. Y ahí estamos, y a veces tenemos que utilizar ese rol. Pero cuando vemos la extensión del brazo del Padre, no solo es para acariciarnos, sino para extender sus conceptos de lo que Él es en todo sentido. Yo puedo imaginar que la extensión de su brazo es como decir: yo me extiendo hacia tu persona. Si tú crees que yo estoy limitado, si tú crees que yo estoy también sentado en un trono, no. Yo extiendo hacia ti el carácter de Él, su misericordia. Y hoy vamos a estar viendo varios conceptos acerca de esta hermosa expresión del por qué Él extiende un brazo. El pueblo de Israel dice que cuando ellos estaban esclavos, aunque ellos no llegaron esclavos a Egipto, ellos llegaron, oiga, como invitados del faraón en el tiempo de José. Y ellos, pues, en ese tiempo eran, más bien dicho, bien atendidos. Y cuando fallecen los faraones que tuvieron esa atención, poco a poco el pueblo de Israel fue tomado como, pues, operario, como trabajador para las pirámides y para todas las construcciones de ellos, de tal manera que les limitaban los salarios, les extendían los tiempos de trabajo, de tal manera que ellos se sentían oprimidos. Y fue en esa opresión cuando ellos empezaron a clamar. Y fue ese clamor el que subió al cielo. Y fue ese clamor que provocó que Dios buscara a Moisés. ¿Acuerda? En la zarza, y que la zarza le habló a él. Bueno, entonces, mire cómo dice el verso en Éxodo 6:6.
dice de esta manera: por lo tanto, dile al pueblo de Israel, aquí le está hablando el Señor a Moisés, yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo. Hay otras expresiones otras versiones que dicen, te salvaré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Aquí él mismo, Leal, estaba prácticamente como que relatando el futuro, porque recuerda, vinieron las 10 plagas que vinieron sobre el pueblo de Egipto. Después viene la apertura del Mar Rojo. Y ahí lo que está diciendo es que mi brazo, al escuchar un clamor, se extiende para hacer justicia. Y yo te redimiré. El problema cuando existe una opresión o cuando, la expresión que utiliza, cuando hay tunazos, cuando hay golpes, cuando hay pues situaciones adversas, es que esto afecta a la condición del alma. Y esto hace que haya un desánimo. Entonces, y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Dice en Éxodo, en los versos que sigue, que de esta manera, así que Moisés, dice, le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho, que Él los iba a libertar con grandes prodigios. Pero ellos no quisieron escucharlo, porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. Yo te pregunto, ¿has tenido algún tipo de opresión que te permita a veces dudar? Incluso a veces dudas de que realmente Dios te quiere atender, Dios te escucha. ¿Cuántas veces a veces tenemos situaciones donde empezamos a decir, pero si he visto que Dios atiende a aquel cuando cuenta cómo le resolvió cierto problema, ¿por qué no me responde a mí? Y esto hace que algunas veces algunos se califiquen. Y terminamos calificándonos diciendo, posiblemente porque no soy tan espiritual como aquel. Yo no soy tan... y empezamos a decir que no oro, no leo. Y a veces el Señor, no necesitas que te vuelvas tan religioso para encontrarlo. Él tan solo necesita a alguien que se humille y que esté dispuesto a reconocer que Él está dispuesto a extender su brazo. Porque cuando Él extiende el brazo es una expresión del poder de Dios. Un brazo, ¿sabes qué? Representa la capacidad de ejercer fuerza, poder. El brazo del Señor es inconmensurablemente poderoso, capaz de hacer obras maravillosas. Eso es lo que Él quiere hacer notar cuando uno tiene la seguridad, la certeza, la convicción de que el brazo, el Dios Todopoderoso, extiende ese brazo cariñoso con el sentido de decir, yo me preocupo de ti. Yo quiero, deja que yo gobierne tu vida. Y cuando Él extiende el brazo, Él pues no solo opera para liberarnos, sino para provocar en nosotros que Él quiere gobernar. Tal como lo dice Isaías, el Señor Dios vendrá con poder, pero su brazo gobernará por Él. Gobierno es lo mismo que señorío. Si tú le dices, o tú te refieres a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Dios Todopoderoso, cuando tú expresas esta palabra, Señor, tienes que estar consciente que lo que estás diciendo es, yo me someto a tu señorío. Señor, gobierna sobre mi vida, gobierna sobre mi corazón, gobierna sobre mis planes, sobre mis proyectos, sobre mis sueños. Y el Señor te dice, ¿me dejas actuar en ti?
permites que yo extienda mi brazo, y cuando lo dices que sí, ¿sabes qué sucede? Dice que el brazo de Él se vuelve notorio. Él lo que quiere es, cuando Él extiende esa cobertura. ¿Sabes? Cuando yo miro la extensión de brazo, yo lo miro no solo como alguien que viene a defenderte, no, sino como alguien que viene a cubrirte, a guardarte, como aquel que cubre a alguien. Y esto debe ser notorio, dice. Así lo dice Éxodo 15:16, cuando hablaban de los enemigos contra Israel. Y dice, terror y espanto cae sobre ellos. Por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles. Cuando Dios dejas que Él obre, todo aquel que viene contra de ti, el Padre mismo hace que se resista. El Padre mismo dice, yo haré notorio mi protección. Recientemente estuve en un retiro con unos pastores, y algunos de ellos pues son pastores americanos de Estados Unidos, y trabajan en la milicia. Uno de ellos trabaja en un departamento muy particular, muy especial. Y yo, conversando con él, yo le decía, y Estados Unidos tiene la misma cúpula de hierro que cubre a Israel contra misiles. Entonces la respuesta de él fue, por supuesto que lo tiene, pero Israel es del tamaño del estado de New Jersey, es muy pequeño, como El Salvador. Y obviamente proteger a un país con esa extensión de tierra es muy fácil. Proteger a Estados Unidos es muy complicado. Pero me llevo referencias de que sí tienen en algunos lugares específicos ese tipo de defensa. Yo puedo imaginarme como que hacerle provocar que la gente se sienta confiada. Pero no es lo mismo cuando nosotros decimos, Señor, protégeme, cúbreme, guárdame, Señor, que cubras mi vida. Eso es lo que quiere hacer el brazo extendido, que el Señor quiere gobernar, hacer notorio su poder, pero sobre todo, hacerte sentir que Él es el que salva, es redime a su pueblo. Y así lo dice el Salmo 77:15. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Esa palabra redención es la misma expresión que la redención que hizo Jesús por nosotros, que Él se entregó cuando estábamos destinados o separados de Dios por el pecado. Y Él vino, y en su sangre, en su derramamiento de sangre y en su entrega, y aquel que le reconoce como Señor y Salvador, ese acto de creer hace que nuestros pecados sean borrados, y por lo tanto somos comprados o somos redimidos. Entonces el Señor te dice, tú me permites extender mi brazo, yo te mostraré cómo has de ser redimido. Redimido es recordándonos continuamente que tú eres hijo, que el Señor Jesús está en tu corazón y que Él pagó un precio fuerte y que el precio fue tan alto que esa salvación tiene que ser gratuita. Él en esa redención te dice, yo velo por ti. ¿Por qué? Porque el interés del Padre es que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Todos puedan llegar a esa relación perpetua de la salvación. Yo puedo recordar cuando encontré al Señor. ¿Sabes cuándo fue? Fue un 20 de octubre de 1980. 23 de octubre de 1980. Ese domingo, cuando yo regresé a casa, no entendía muchas cosas, pero el simple hecho de saber que había rendido mi vida a un concepto que yo le llamaba la verdad, y después la verdad se me reveló en la figura, en la deidad de Jesucristo, estuve dispuesto a aceptarla y a caminar con esa verdad. Y sabes, desde ese momento empecé a procurar, empecé a tratar de
de ver al Señor en mi casa, en mis actos, en lo que hacía, casi como decirle, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Yo quiero que tú gobiernes en esto. Y sabes, empecé viendo como situaciones donde yo veo nuevamente el brazo de Dios y le podría decir expresiones donde Él me daba indicios de que Él me estaba dando victorias. Victoria aquí, soluciones aquí, resoluciones aquí. Por ejemplo, cómo llegaron mis hermanos al Señor, cómo empecé yo teniendo favor en mis estudios, después en mi trabajo. El Señor extiende su brazo para darnos la victoria. Así lo dice el Salmo 98:1. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor hoy te dice, haré maravillas. Diga conmigo, Dios hará maravillas. Dios hará maravillas en mi vida. Ayer tuvimos la experiencia. El pastor que tenemos la bendición de visitar continuamente en Cancún, Pedro Castillo, estaba desesperado. Hace 2 días me llamó, yo estaba fui a hacer una actividad muy particular. El pastor Chito subió una montaña para estar orando por nuestro país. Entonces ahí fui con el profeta Carlos Contreras y el apóstol Mario Méndez, y ahí estábamos otras personas clamando de madrugada en la tarde y aprovechando el feriado. Pero ahí me llamó Pedro diciéndome, necesito contarle de algo. Y anoche nos decía, el Señor nos dio la victoria. Hace un mes que estuvimos ahí con Viti, oramos por los discípulos más cercanos de ellos, o discípulos muy útiles para él. Y ellos no podían, Rebeca no podía quedar esperando, o estaba indecisa si buscar eso, pero no era su anhelo, pero vino Viti con un don de acertado en la palabra de Dios, le dice, y vas a tener tantos hijos, y yo veo que esto y esto, y ayer que retorné y le hablé, era para enseñarnos el milagro de la concepción, el milagro donde el Señor mostraba que Él es maravilloso, que Él es el que da la victoria cuando aún no queremos. ¿Sabes? Veo yo tantos indicios que Dios extiende el brazo para mostrarse. El mismo Señor Jesús les explicaba eso a los discípulos y tanto a los religiosos de la época. Y Él les decía, tienen que ver las maravillas que hago. Hablando de las maravillas que hacía Jesús, los ciegos miran, los sordos oyen, los paralíticos se levantan, los muertos son resucitados. Y Él cuando les relata todo esto, todos empezaban a configurar que todo era montaje. Entonces Él viene y les responde de esta manera. Mire cómo dice en Juan capítulo 12, 37 y 38. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Dios extiende su brazo para dar a ser notorias sus maravillas. Cuando tú ves un milagro es porque tú ves que el brazo de Dios ha estado ahí presente. Yo a veces, después de este mensaje, me doy cuenta que definitivamente cuando uno obra, no es porque uno tenga el poder en mí mismo, no, es porque el Padre obra. Y uno lo único que hace es, Señor, yo clamo para que tú des sanidad a esta persona. Baja tu brazo y extiende. Y la fe que yo pongo, Padre, obra en esa fe. Y de esa manera puedo ver, Señor, la misericordia de Dios en todo esto. ¿Sabes? No hay cómo ver en tu vida el brazo extendido de Dios. Deja que Él obre. Mi Padre quiere hacer maravillas. Y yo ahorita en el nombre de Jesús clamo y le pido a mi Dios que empieces viendo milagros
Padre mío, baja tu brazo en la vida de algunos. ¿Acaso no mismo dice Él que lo que nosotros atamos aquí en la tierra se ata en los cielos? Lo que nosotros declaramos se desata también en los cielos. Lo que desato en la tierra se desata en los cielos. Puedo imaginarme que nosotros mismos podemos hacer mover el brazo extendido de Dios. Cuando Él mira a una persona de fe diciéndole, ve y obra. ¿Sabes qué sucede a aquel que camina creyendo que el brazo de Dios está sobre su vida? Mira lo que sucede. Lo primero que sucede también es que Él reina. Así como dijimos que Él gobierna, el Padre mismo dice, yo seré rey sobre ti. En Ezequiel 20, 33 y 34 dice de esta manera, vivo yo, declara el Señor Dios, que con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado yo seré rey sobre vosotros. Aleluya. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras donde estáis dispuestos con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado. Por supuesto que el Padre también, Él es Dios celoso. Valga aquel caer en manos de un Dios vivo, dice. Por supuesto que el Padre es un Dios celoso, pero es un Dios misericordioso. Y cuando el Padre dice, yo extiendo mi brazo porque seré rey sobre vosotros, y dice, yo os sacaré entre los pueblos y os reuniré de las tierras porque están dispersos. Esta es una profecía para Israel, que Él dice que Él los reunirá de todos porque están dispersos y los anda reuniendo para llegar a la Israel actual. Pero también es una profecía del tiempo milenial para todos Israel y para toda la iglesia y todo aquel creyente. Cuando el mismo Señor establezca su trono y dirá, yo seré rey sobre esta tierra. Él será el rey de reyes, señor de señores. Mi Padre será rey y sobre muchos reinará. Entonces dirá Él, yo seré glorificado. Prácticamente Él todo lo que hace es para que Él sea glorificado. Aquel que camina con el brazo de Dios extendido, cada milagro, cada maravilla que Él mira en su vida es para poder decirle, Señor, glorifícate o permite que yo glorifique tu nombre por medio de mis declaraciones. Aquí encontramos este verso con Salomón. Salomón, a él se le dio la oportunidad de edificar el templo de Israel. Templo que fue hecho con materiales, con dinero, con riqueza que su padre David había conservado. Pero el Padre, el Dios Todopoderoso dice, David, tú no construirás el templo porque tus manos han estado llenas de sangre. Él fue que prácticamente reunió a todos los pueblos y el que conquistó a los enemigos. Y Salomón cuando lo termina era majestuoso y había fallecido David. Entonces él lo dedica ese templo, dando a entender que a ese templo vendrán de afuera y que será Dios exaltado en ese lugar. Bueno, lea conmigo y dice en Primera Reyes 8, 40 y 42. Para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que diste a nuestros padres. También en cuanto al extranjero que no es de tu pueblo Israel, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, y venga a orar a esta casa. Aleluya. Aquí lo que está diciendo es, el Padre mismo extenderá su brazo para que sea notorio. Cuando yo miro esta expresión, porque vendrán de tierras lejanas, de cuando habla del extranjero, yo lo puedo ver en la actualidad como aquel no creyente,
aquel que es inconverso, aquel que tal vez ha escuchado pero no ha visto la gloria de Dios. Entonces, prácticamente él dice, tu vida puede provocar que Dios extienda el brazo para que ellos conozcan de las maravillas del Padre, para que ellos conozcan de las bondades de Dios. Pero ¿qué hay que hacer? Ata y clama a Dios para que el nombre de Dios sea glorificado. Puedo recordar, ahora que subimos a la montaña, desde la cúspide se miraban las ciudades alrededor de la ciudad capital de Guatemala. Y por cierto, empieza a sentirse una presencia de Dios. Empieza a sentir como estamos en medio de las nubes, como que la misma nube de Dios entra en ese recinto. Y estábamos clamando, orando, creyendo, porque el Padre va a hacer milagros y va a ser glorificado. Oye, Dios va a ser glorificado. Él quiere decirnos, yo seré el Dios Todopoderoso. Aquel que camina bajo la cobertura, bajo la mano poderosa de Dios, va a poder ver, ¿sabes qué? Al Dios omnipotente. Y eso lo dijo en Jeremías. Mira, la escritura está llena de expresiones acerca del brazo extendido de Dios. Hay muchas, pero en muchos tiene que ver acerca de la magnificencia de Él. Dice Jeremías 27:5, yo hice la tierra, los hombres y los animales que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y le doy a quien me place. Y dice después en que el capítulo 32:17, y con tu brazo extendido nada es imposible para ti. Ahorita recuerdo que cuando él está hablando en estos pasajes, él está diciéndole, el profeta está diciendo que para que Dios extienda su brazo por amor, va a levantar a personas que van a tener que tomar cautivo a Israel. Y él hace mención de Nabucodonosor y dice, Nabucodonosor, mi siervo, era un siervo de Dios. Bueno, él conoció de Dios por medio de Daniel y sus amigos. Él conoció de Dios cuando vio la salvación del horno de fuego. Él conoció de Dios cuando se vino y se le entró la soberbia diciendo lo que he hecho, y se convirtió en bestia, y posteriormente recibe la cordura y se da cuenta que no hay como Dios, y él mismo declara que Dios es omnipotente en la tierra. Entonces, ¿sabes? No pienses que las circunstancias malas, que las dolorosas son como un castigo de algo. No, muchas veces Dios permite esto para hacer de nosotros que veamos su poder, para que veamos las maravillas de Él, y que Dios no tiene nada imposible. Si tú estás atravesando una situación en este momento que no sabes cómo salir de ello, déjame orar. Padre, en el nombre de Jesús, permite que mi hermano, mi hermana que me está escuchando, Señor, ahora pueda ver cómo se extiende el brazo sobre él, y que pueda encontrar que en esta prueba que está atravesando, tú tienes el control. Tú tienes el control. Y solo muéstranos cuál va a ser el fruto cuando logremos pasar de ella. Porque toda prueba tiene un fruto o tiene un resultado. Yo puedo pensar que el resultado más hermoso de todo es cuando vemos la misericordia de Dios. Porque esto es algo que también hace el brazo extendido de Dios. Que tú veas su misericordia en tu vida. Que tú veas que Él tiene el control de cualquier situación en que tú estés atravesando. Dice el Salmo 136, 11 y 12, y sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. ¿Sabes que solo este Salmo 136
donde dice, porque para siempre su misericordia, 23 veces dice, porque para siempre su misericordia. Y cada vez habla de una situación diferente, porque para siempre es su misericordia. Como que esto debería estar dentro de nuestra forma de hablar, porque para siempre es su misericordia. Padre, extiende el brazo, porque para siempre es tu misericordia. Padre mío, líbranos, porque para siempre es tu misericordia. Hermosa esta expresión de saber que Dios tiene el control. Dios sabe el control. Recientemente vi una prédica de una sierva de Dios diciendo, el diablo trabaja para Dios. Entonces, cuando yo escuché el término, dice, ¿cómo va a ser eso? Y efectivamente, da la impresión de que cuando suceden pruebas, casi como el caso de Job, Dios lo permite porque Él sabe que el postrer estado de Job iba a ser mucho mejor que el primero. ¿Acaso Job no dijo, de oídas te había oído? Y eso que él al inicio era un hombre devoto, justo, íntegro, que todos los días se levantaba a clamar al Padre. Y él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. ¿Sabes qué puedo ver? Que las pruebas sirven para que el brazo extendido de Dios obre en nuestra vida. No temas, no temas, que el Señor tiene el control en todo. Padre, pero a veces no sé cómo hacer mis planes, mis proyectos. A veces quiero hacer tu voluntad. ¿Sabes que ahora que subimos a la montaña de oración, ese era uno de los clamores, Señor, haz tu voluntad en nuestra vida. Y sabes, es como decirle, Señor, extiende tu brazo y muéstranos cuánto tú realmente estás con nosotros. Aleluya. El brazo extendido de Dios. Y sabes qué es lo más hermoso en todo esto, que cada vez que Él extiende su brazo es porque Él dice, y con esto quedará como memorial para que yo sea recordado. Cada vez que tú veas el brazo extendido en tu vida, cuando venga otra situación difícil, tan solo vas a decir, no, Él ya me sacó de la anterior, ¿cómo no me va a sacar de esta? Por eso, si tú estás atravesando algo difícil, recuerda de qué te ha salvado el Padre, de qué te ha librado el Señor. Y cree que Él dirá, verás que cada una de estas pruebas es para que te recuerdes. Así lo dice Deuteronomio 5:15. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Qué lindo es decir, si Él tiene el control, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te angustias? Acuérdate que Él tiene el control en todo. ¿Sabes? Dice el Salmo 127, verso 2, que si Dios no edificara la casa, en vano trabajan los trabajadores. Si Dios no vela, no guarda la casa, en vano vela la guardia. Porque aquel que confía en Él sabe que Dios obra mientras que uno duerme, dice el verso que sigue. O sea que mientras que uno duerme, Él obra porque su brazo extendido está en nosotros. Y de esta manera podemos ver su gloria en todo sentido. No hay como sentir esa presencia de Dios. No hay como saber, ¿sabes? Ahora que estuvimos ahí, bueno, ¿y para qué oraron en la montaña? Llegamos a la conclusión que en la montaña, Dios Dios habla en la quietud, como un sílbalo apacible. Y
Llegamos también entre las diferentes conclusiones que oímos de que el tiempo de que venga el manto de Elías, dice, es para hacer volver el corazón de los padres para con los hijos. Pero ¿qué hay que hacer? Que el padre reconozca que ha perdido su paternidad y que la vuelva a recuperar para poder encontrar el corazón de los jóvenes. Entonces llegamos a la conclusión de que es necesario orar para que exista una identidad en la paternidad en todo sentido. La paternidad se está perdiendo. Incluso donde nos damos cuenta es ya se perdió la honra a los padres, pero una honra al padre obviamente se ha perdido la paternidad. Entonces, Señor, enséñanos a escuchar tu voz. Y cuando el brazo se extiende como un buen padre, también un buen padre dice que el buen padre disciplina, un buen padre corrige, un buen padre pues sabe que es necesario apretar para poder mejorar. Mire cómo dice este verso de Deuteronomio capítulo 11, verso 2. Comprended y comprended hoy que no estoy hablando con vuestros hijos, los cuales no han visto la disciplina del Señor vuestro Dios. Su grandeza, su grandeza, su mano poderosa, su brazo extendido. O sea que el brazo extendido de Dios sirve para gobernar, sirve para reinar en el corazón, sirve para que Él pueda extender misericordia, vivos. Sirve para dar la victoria, para darnos la redención, la salvación en todo sentido. Y es un brazo para hacerse notar, dice, para hacerse notar con todo su poder. El brazo de Dios nos ayuda también para corregir. Padre mío, extiende tu brazo, no solo para que me dirijas, sino para que me corrijas. Pero corregir no es solo de dar vara, no. Corregir es como si voy en un camino torcido, Señor, endereza el camino. Señor, ayúdame a entender, a entenderte, a comprenderte, a poder tener la claridad de las cosas con relación a mi vida y a los planes que tú tienes para conmigo. Y esto hace el brazo de Dios. Corrige. Y el Padre te dice, por supuesto, yo he escuchado tu clamor. Yo he escuchado que tú andas buscando esa corrección. Aleluya. Bueno, mis amados hermanos, yo le pido a Dios que Él extienda su brazo para que yo pueda tener la seguridad de que tengo un propósito en esta vida, en esta tierra. Y ese debería ser nuestro clamor. Padre, extiende tu brazo y toma el control para que yo tenga esa seguridad. Dice este verso, el Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones y de todos los confines de la tierra, verán la salvación de nuestro Dios. Padre, extiende tu brazo para que sea el cumplimiento de la salvación a todos aquellos que en ti crean. Y que podamos ver un ejército levantado para poder llevar esas buenas nuevas a todo lugar. Aleluya. ¿Qué te oprime? ¿Qué te angustia? ¿Qué situación estás atravesando donde sientes que ya no hay dirección, no hay claridad? Bueno, ¿qué dices si hoy, en este momento, oramos al Padre para que Él derrame su unción, pero extienda su brazo sobre tu vida y que tú puedas sentir la cobertura, el cuidado de Él?
Padre, en el nombre de Jesús, puedo encontrar, puedo ver, Padre, sentir personas que están atravesando momentos difíciles. Señor amado, extiende tu brazo y que ellos puedan ver, Padre mío, cómo tú quieres gobernar, reinar, revelarte, extender misericordia, corregir. Padre mío, muestra tu brazo extendido para dar victoria en todo sentido. Señor, si alguno de ustedes, de los que me está escuchando, se ha alejado, ahí donde estás, repite conmigo esta oración. Di así: Dios mío, repite conmigo: Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados, dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven a mí. Padre, llena a todo aquel que te necesita y te busca, te lo ruego. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos esta enseñanza. Sean todos bendecidos. Un abrazo y bendiciones.